la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya. Vamos entonces con las respuestas. Estamos tomando como punto de partida primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice: honren a Cristo como el Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Las diferentes versiones cambian, pero el sentido es el mismo, que estemos preparados para responderle a la gente por qué. Por ejemplo, a ustedes le pueden decir, es un ejemplo antes de ir a las preguntas, ¿por qué levantan las manos? Entonces usted dice, por 2 razones o 3. Una, Dios manda que levantemos nuestras manos. Y Él manda que levantemos nuestras manos porque son símbolo de entrega. Fíjense que cuando alguien está siendo perseguido, necesita rendirse, levanta las manos. Me rindo. O cuando alguien está en victoria, ha logrado una meta, un propósito, un objetivo, eso, y levanta las manos. Así nosotros podemos estar diciendo, Dios, me rindo o levanto mis manos porque estoy en victoria. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Puedo tomarme una cerveza para la sed? Pienso que tomar no es malo, emborracharse sí. Estoy pensando en varios que hicieron esa pregunta, pero no sé en cuál. Escuche, si usted ha sido borracho, bien sea un alcohólico social o un alcohólico esclavizado, no debe tomar cerveza. ¿Por qué? Porque es como cuando yo pretendo hacer secar una planta y la pongo sobre una piedra o sobre algo, pero le voy a rociar, se va a mantener viva. Para la persona que no ha tenido problemas de vicio de tomar, no es pecado, no se condena por tomarse una cerveza, porque la Biblia dice que son los borrachos. Entonces alguna gente se ha ido a tener una actitud radical para decir ni siquiera el olor, porque si usted toma un vino o se toma una cerveza o bueno, algo que aunque no lo emborrache se condena, no es cierto. Es la cantidad y todas estas situaciones. Para los que han tenido problemas con eso, les decimos no lo haga porque toda borrachera comienza por una, no por 10. Comienza por una. Entonces, todo dependerá de su conciencia, de su obediencia a Dios. Si estamos hablando de una, no tiene problema. La siguiente. ¿Hablar en lenguas es evidencia del bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué pasa si en todos los años que llevo en la iglesia no he tenido esta experiencia? ¿No soy bautizado en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo, según Corintios, dice que todos al recibir a Cristo somos sellados y recibimos el Espíritu Santo. En algunas congregaciones se enseña que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas, pero no es así. Es uno de los dones que se manifiesta del Espíritu Santo en las personas. La evidencia que el Espíritu Santo está con nosotros es el fruto del Espíritu, el cambio de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero la persona que es bautizada, que es sumergida en el Espíritu Santo, salvo. Ya la lengua, la sanidad, los 9 dones son manifestaciones, mas no es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Digamos que la evidencia es la nueva vida que se tiene en Cristo.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el Evangelio de Juan dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En Juan capítulo 3, versículo 3 le dice el Señor a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo, y lo repite en el versículo número 5. Entonces, yo conozco pastores que no han hablado nunca en lenguas. Yo tengo esa bendición, tengo ese privilegio, pero no es evidencia del Espíritu Santo. El afán nuestro debe ser porque estemos sellados con el sello que nos pone el Espíritu Santo cuando creemos en el Señor Jesucristo. Las lenguas se dan para interceder, para edificarnos a nosotros mismos, y las lenguas pueden ser celestiales o humanas. Siguiente. ¿Cuál es la mejor forma de guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios? Sabemos que el ejemplo es primordial. ¿Algún libro o versículo que nos sirva para orar? ¿Me repite despacio, por favor? ¿Cuál es la mejor forma de guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios? Sabemos que el ejemplo es primordial. ¿Algún libro o versículo que nos sirva para orar? Bueno, el mejor libro se llama la Biblia. Y la Biblia va de pasta a pasta. El mandamiento donde debemos de inculcarle a nuestros hijos por la mañana, al mediodía, por la noche, al levantarse, al acostarse, por el camino, por donde sea, está en Deuteronomio número 6. Allí nos enseña que Dios es uno y nos enseña que las palabras de Dios debe de ser instruida, enseñada a nuestros hijos, que debe de las paredes tener textos bíblicos, las columnas tener textos bíblicos y siempre estar recordando la palabra. Entonces, es lo mejor. Si queremos como un manual para saber cómo criar a nuestros hijos, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que contiene en 2 o 3 rengloncitos grandes verdades que si nosotros las desarrollamos, si el Espíritu Santo nos da revelación, se vuelven un manual de vida extraordinario para la crianza de nuestros hijos. Allí nos habla de ese equilibrio que debemos de tener, porque en este momento tenemos la famosa generación de cristal. Ayer estuve leyendo los intocables, los que hay que darles todo, los que están sobreprotegidos y tantas cosas más. El libro de Proverbios nos enseña, dice, oh perezoso, ve a la hormiga, y uno tiene que enseñarle a los hijos. También habla de la porque pues los psicólogos que se inventaron, lo que ahora está enseñando, se está enseñando en el mundo entero, unos ni siquiera tienen hijos. Ha salido muchos de esos reglamentos de homosexuales y otros que ya están bajo un plan, escuche bien, de destruir la familia, al ser humano, con enseñanzas completamente contrarias a los principios de Dios. Y recuerde, nuestra vida debe estar regida por la palabra. ¿Por qué? 2, por la conciencia. ¿Por? 3, por el sentido común. Toda decisión hay que llevarla a la palabra, a la conciencia y al sentido común. Siguiente. ¿Qué opina usted, basado en la Biblia, sobre la Agenda 2030? Bueno, según, este ya es uno todo leído, según la Biblia, la Agenda 2030 es donde tomarán control total del mundo, del lado ateo, de personas que miran la humanidad como un objeto y no con la dignidad
que se debe ver porque la dignidad nos la da la imagen de Dios en nuestra vida. Solo una pequeña anécdota para regresar. Un hombre viene y dice, no, es que todos somos productos de la creación. Le digo yo, ¿usted tiene hijos? Sí, claro. Entonces, matar un hijo suyo es como matar una gallina. Solo que la evolución se fue por un lado para los humanos y por otro lado para los animales. No, ¿cómo va a creer eso? ¿Cómo va a pensar? El ser humano, la dignidad, ¿cuál es? Para nosotros los cristianos la dignidad nos la da Dios. Entonces es un plan que está establecido por el ser humano con una influencia del diablo y es a llegar a tomar el control total de la humanidad. En Apocalipsis capítulo 13 nos habla del temido y famoso 666 o 666. Ese número está hablando de 3 poderes que van a ser controlados por el anticristo: el poder económico, el poder religioso y el poder político. Entonces todo se va encaminando, acortando, angostando para terminar en eso, y esos son pasos que se están dando. Allí se involucra gobierno en la Agenda 2030, sistemas de gobierno. También se está involucrando cuestión política y también la parte religiosa, y eso no es coincidencia. Todo comienza desde Daniel capítulo 2 con el sueño que Dios le da a Nabucodonosor con una estatua, y la estatua, la cabeza va representando un imperio, los brazos otros, el vientre otro y las piernas otro, y luego los pies. Para decirles a ustedes, lo de cabeza hasta los tobillos está cumplido. Faltan los dedos de los pies, y los dedos de los pies son los 10 países que harán una confederación, conocidos ahora, dicen por muchos, como el mercado común europeo. Y estos elegirán un presidente o secretario, como le llamen. Ese hombre será el anticristo, y ese hombre será el que va a poner, según las profecías, el fin, que van a terminar, según nos describe el libro de Apocalipsis, cuando se van a desatar juicios de Dios sobre la tierra, y todo terminará con la segunda venida de Cristo. Pero la Agenda 2030 son los pasos para ese cumplimiento. Siguiente. ¿Qué es la santidad cristiana? ¿Qué es la santidad cristiana? ¿Qué es la santidad? Bueno, la palabra santo significa separado, no perfecto. El apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, dice: a los que están en Corinto, llamados a ser santos, a los santos que están en Corinto, llamados a ser santos. Entonces, santidad significa, en primer lugar, que está separado para, en el caso de iglesia, no perfecto. La gente ha pensado que determinada conducta o forma de vestir o forma de hablar es santidad. No. La santidad es cuando nosotros somos tomados del mundo, del dominio del diablo, de aquellas cosas que Dios ha manifestado que son pecado, y nos hace libres de ese pecado. Y ojo con esto: cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos saca del poder del diablo. Dejamos de estar esclavos del diablo, porque una persona que no tenga a Cristo es esclava del diablo y tiene que hacer lo que su amo le manda. Cuando nosotros recibimos al Señor, Él nos libera de la esclavitud del diablo, pero pasamos a tener
otro amo que se llama Jesucristo y Él es el que nos manda. Esa tan cacareada libertad que el ser humano dice no existe. Donde usted está, tiene que obedecer, tenemos que estar bajo autoridad. Entonces, santidad es eso. Digamos que yo tomo esto que lo encontré en determinado lugar y lo pongo en otro lugar. Esto tal vez estaba utilizado para algo malo, incorrecto, y yo lo voy a utilizar ahora para algo bueno, para algo correcto. Eso es santidad. La santidad no está en la ropa, la santidad no está en el corte del cabello, la santidad no está en un tono religioso, la santidad no está en gritar aleluyas y aménes y cosas así, en invocar, que muchas veces se hace de manera equivocada, la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero la autoridad que el Señor nos ha dado, la que echa fuera a los demonios. Es el respaldo de Dios lo que sana a los enfermos. No, y así utilizamos otras cosas. Y mucha gente dice, ay, fulana de tal es tan santo, ¿y por qué? Dice, sangre de Cristo a toda hora. No, eso no es santidad. Santidad es que yo ahora pertenezco a Dios y estoy en un proceso. Hay santidad posicional, nos la regala Dios. Haga de caso y cuenta que nosotros encontramos a un habitante de la calle y entonces lo metemos aquí, lo bañamos, pero en este caso el Señor no baña con agua, sino con su sangre preciosa. Y nos pone un nuevo vestido. Ese se llama santidad posicional. Eso fue lo que el Señor le regaló al ladrón en la cruz del Calvario para ser salvo. La santidad posicional. Cuando Él lo reconoció como el Salvador del mundo, Él iba a morir, pero el Señor le regaló, al igual que nosotros, la santidad posicional. ¿Qué es lo que hacemos domingo a domingo? Y los más juiciosos los jueves, y los más comprometidos los martes viniendo a orar. Entonces usted se va a dar ahí el nivel, ¿no? Si es así, así como no, nomás aparecerá el domingo. Pero si tiene un poco más, así como en Ezequiel que se va metiendo al río, aparecerá por aquí el jueves. Pero si es de los que quieren nadar en que Dios guíe su vida, aparecerá los martes porque tendremos oración. Entonces allí Dios nos va revelando, Dios nos va enseñando aquellas cosas que debemos de cambiar, de transformar, de quitar de nuestra vida. Y termino aquí. Cualquiera de ustedes y yo que hemos recibido al Señor Jesucristo y cometemos pecado, nos hacemos responsables delante de Dios porque ya no somos esclavos del diablo, sino de Cristo, y nosotros por rebeldía, por desobediencia, por desacato, pecamos, no porque el pecado nos domine, no porque el pecado se enseñoree, porque ya estamos libres. Dios nos dice, mire, ustedes para el pecado considérense muertos. ¿Y qué puede hacer con un muerto? Nada. Estamos en Cristo el Señor. Siguiente pregunta. Cada uno de nosotros, cuando estemos en el cielo, estaremos alabando y laborando en la misma actividad que se dedicó en la tierra. Bueno, yo no sé. Lo que sí sé es que esa idea de que todo el tiempo vamos a estar así que amén, aleluya, aleluya, amén, amén, santo, santo, amén, aleluya, aleluya, es equivocada. Dios, tanto con la creación, dice que Él creó y luego descansó, ¿no es cierto? ¿Sí dice o no dice? Y luego el Señor Jesucristo dijo, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Dios es un Dios de actividad. Dios no está congelado, ni está allí una estatua, no. Hay actividad en el cielo. Los ángeles están establecidos por rangos para cada uno cumplir su función. Encontramos, por ejemplo, al que le trajo la respuesta a Daniel, encontramos a Gabriel, a Miguel y a otros ángeles más en actividades. Nosotros, cuando partamos y vayamos con el Señor, estamos celebrando dos grandes acontecimientos. Uno, que se llama
El tribunal de Cristo. ¿Cómo se llama? Donde el Señor nos va a premiar todo lo que hicimos por amor a Él. Ahí es donde nos toca mirar algo que de pronto estamos un poquito confundidos, y la confusión se debe a que nosotros hemos perdido la prioridad de las cosas. En el orden de Dios, dice Dios que el primero en todo es Él. Y lo hemos resumido, amar a Dios ¿sobre qué? Cuando usted analiza bien, usted, y me incluyo yo, ¿estamos amando a Dios por sobre todas las cosas? No le digo que levanten la mano porque pecarían. No. No lo hacemos. Entonces, nosotros nos hemos ocupado, por ejemplo, de las cosas materiales y le hemos dado muchísimo valor, y Dios no nos va a premiar por eso. Y otro poco de cosas, de actividades. Tenemos que estar muy enterados qué es lo que Dios premia, qué es lo que Dios va a recompensar para que recibamos eso. Luego vamos a las bodas del Cordero, la reunión de Cristo con los millones de todo pueblo, lengua y nación, y luego venimos con Cristo el Señor a un tiempo de 1000 años. Y en los 1000 años sí creo que vamos a estar desempeñando funciones muy similares a las que estamos actualmente. Yo creo que de estos años que he pasado en la palabra, Dios los va a tener en cuenta para decir, me hace el favor y coge a los de Cali, esos que fueron salvos, y sígales enseñando. Así que no aspiren a deshacerse de mí, porque en el milenio nuevamente, es un chiste ayer, en el cielo ya habrán otras actividades, pero lo que sí les sé decir es, en el cielo sí vamos a tener actividades. La siguiente. ¿Quién eran los nefilines? ¿Quién eran los nefilines? O los nefilines. Bueno. Nefilines. Tengo como a 3 de candidatos que hicieron esa pregunta. Aquí los tengo ya. La Biblia dice en Génesis capítulo número 6, capítulo número 6, que viendo los hijos de Dios, eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y se dice que engendraron en las mujeres unos seres que son esos llamados nefilines. La Biblia en la versión 60 los describe como gigantes, y se han encontrado esqueletos de seres humanos muy grandes. En alguna parte leí que hasta de 4,5 metros de grandes. La Biblia habla de gigantes como el que enfrentó David y otros más que sobrevivieron y que estaban dentro de los pueblos que tuvieron que conquistar los israelitas. En esta época, creo que la mujer más alta llegó a 2,30 metros y el hombre de los últimos épocas, no estoy seguro, porque de pronto puede haber alguien por ahí de esos bien leídos que dice, no señor, no estoy seguro, 2,50 en estos tiempos ha sido esas personas, por cierto, que viven poco tiempo. Hay una discusión donde dice que un ángel, siendo un espíritu, no puede engendrar en una mujer. La respuesta es que pudieron tomar cuerpos de hombres para a través de los hombres
poder engendrar en las mujeres. La base bíblica es que la palabra hebrea que se utilizó en Génesis, hijos de Dios, es la misma palabra que se utiliza en Job capítulo 1, donde dice que los hijos de Dios vinieron a dar cuentas a Dios. Esa misma palabra. Y el tercer argumento bíblico para creer que son ángeles están en Judas, donde dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, no se mantuvieron donde Dios los tenía, vinieron, descendieron y habla de castigos. Y el cuarto argumento es en Apocalipsis, donde dice que hay cierta clase de ángeles que están en prisiones y se cree que son ellos. Estos famosos nefilines, según el libro de Enoc, que es un libro apócrifo muy tenaz, fueron los que trajeron muchos secretos y destrucción sobre la tierra, y dicen, también se deduce que el diluvio vino como consecuencia de esa generación que según Génesis capítulo 6 estaba llena de violencia y de cosas tremendísimas, inmorales, todo para destruir como esa línea de pecado tan espantosa. Bien.